Buenos días, buen domingo. Voy a conversar en esta parte del programa con Ramón Lobo. Él es presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Aquí estoy, que me trajeron este libro para firmarlo, que lo vamos a reeditar. Se llama Conversaciones y Entrevistas, del señor Carlos Croes, que está por aquí presente. Y entre las entrevistas que tiene este libro y otras que vamos a sacar, dice una que me llamó mucho la atención: me cansé de tener una novia escondida. ¿Tú sabes quién dijo eso? No, no sabemos. ¿No? Un sacerdote que se llama, nació en Puerto Rico, se llama Alberto, el padre Alberto le decían allá. Pero lo sacaron porque Se quitó la sotana y se quitó la sotana y se casó. Pero bueno, ese es era su destino, pues. Nadie tenía por qué meterse en la vida de él. Yo le hice entrevista en Miami. Aparece entrevista con Chávez, con Rómulo Betancourt, con Carlos Andrés Pérez, con el presidente de Israel, el que murió, se llamaba, y también con el presidente de Palestina y otros magistrados que aparecen en ese libro. Unos cuantos años acumulados ahí. No está así, unos cuantos años, no está en la venta porque lo están reeditando por Amazon. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Darte las gracias por este espacio y desearle un feliz domingo a toda Venezuela. Esperamos. ¿Cómo estás? Hablando de felicidad, ¿qué te hace feliz en este momento? No, me hace feliz hacer lo que uno aspira a realizar. Y en esa actividad andamos, lo que siempre nos ha caracterizado como servidor público. Y siempre la felicidad va asociado a su entorno familiar. Y ahí pues estamos en mejores condiciones, más que nunca. ¿Sí? Así es. ¿Jura? ¿Lo jura? No hace falta jurarlo, es la realidad. Está hablando aquí de Ramón Lobo. Dice: ante las sanciones, Venezuela refuerza lazos con países euroasiáticos. Bueno, ha sido parte de la dinámica que nosotros hemos desarrollado a partir del año 2017 con más fuerza, cuando se implementa la primera orden ejecutiva. Pero previo a eso, es importante recordar que toda esta geopolítica, orientado a distintos puntos de desarrollo a nivel internacional, fue desarrollada por el presidente Chávez y acompañada por el presidente Nicolás Maduro. De ahí esa tremenda ventaja comparativa y competitiva que tenemos nosotros en ese espacio, para utilizarlo de alguna manera, en torno a la experticia del presidente Nicolás Maduro. Ante un escenario que se crea, que comienza en el 2015 con el decreto Obama y luego con las sanciones ya mencionadas, julio-agosto de 2017, que intentan aislarnos, nosotros comenzamos a reforzar los lazos con los países euroasiáticos. Y esos países euroasiáticos, parte de ellos están incorporados en el BRIC, que fue parte de lo que estuvimos conversando en esa oportunidad. Y esa propuesta venezolana que hemos planteado para la próxima reunión de los BRIC, que es un bloque integrado por Brasil, China, Rusia, la India y Sudáfrica, que representa, Carlos, como usted muy bien sabe, el 42% de la población mundial, aproximadamente el 25% del PIB, y alrededor del 20% de la inversión mundial que se da en distintas economías están agrupados en esos espacios. La incorporación de Venezuela nos va a dar una dinámica muy importante que nos va a permitir seguir avanzando en la forma y en los mecanismos que hemos utilizado para poder eludir el esquema sancionatorio. Entonces, aparte de los países que están en el BRIC, nosotros tenemos relaciones con Irán, tenemos relaciones con Turquía y otros espacios que están ubicados dentro de esa periferia. Pero adicionalmente, por supuesto, tenemos todo el marco de encuentro comercial y económico con países de América Latina. Ese espacio va a permitir reforzar nuestra economía, permitiendo una mayor fluidez y movilidad de los factores productivos, que por consiguiente nos va a permitir seguir ampliando la producción nacional. ¿Eso nos hace más distantes de los Estados Unidos o de los países occidentales? No nos hace más distantes, son alternativas que tenemos que buscar.
Ahora, nosotros no hemos marcado ninguna distancia. Ellos han intentado aislarnos. Y si nosotros no hubiésemos construido en su momento con el presidente Chávez todo ese mecanismo de articulación, la situación que hubiese atravesado Venezuela a partir del año 2017 hubiese sido mucho más difícil y complicada. Y ahí es donde uno ve la visión de Chávez. Cuando él llegó, nosotros pudimos apreciar que él comenzó a viajar para el Medio Oriente, comenzó a viajar por esos países. Y algunos decían, ¿qué hace el presidente por allá? Si nuestras relaciones siempre han sido con Estados Unidos. Imagínense si nosotros no hacemos esa apertura, la situación hubiese sido bien difícil para la población venezolana. Estamos mejor hoy más que antes. Bueno, dependiendo con aquellas relaciones occidentales a estas relaciones orientales. No, dependiendo del momento en que nosotros lo podamos desarrollar, porque nosotros no excluimos las relaciones con otros países. Sencillamente diversificamos nuestras relaciones, porque ante circunstancias adversas o ante situaciones de sometimiento que se quiera hacer sobre el pueblo venezolano, atacando la economía, tenemos otros espacios donde nosotros poder gravitar. Y ahí está entonces lo que estaba señalando anteriormente, la sapiencia del presidente para direccionar, abrir ese marco de relaciones, y tuvimos la suerte de que el presidente Nicolás Maduro era el canciller en ese momento y tiene toda la sapiencia. Desde el punto de vista de tu actividad como parlamentario, ¿qué le ofreces tú a tu gente? ¿Con qué le has cumplido? ¿Qué sientes que no has cumplido? ¿Y cuál es tu futuro? Mira, esto no Vamos a un receso y regresamos. Ok. Bueno, en este libro, conversaciones con Carlos Crowe, aparecen las entrevistas con el presidente, que fue presidente de Israel, que murió hace poco, Simón Pérez, el presidente de Palestina, que está ahorita, Mahmoud, Gabriel García Márquez, que también falleció, el presidente dominicana, Patricia Llanot, y aquí está en Venezuela, está Reagan, está Jovito Villalba, Carmelo Logría, doctor Luis Teófilo Núñez, Jaime Lucinchi, Luciano Valero, y Urlar Pietri y Gustavo Machado, que está aquí, a quien tú conociste, ¿no? No, tú eras muchacho. Por referencia, no. Yo lo conocí, referencia como fundador del Partido Comunista de Venezuela. Adelante, pues. ¿Qué más me va a decir? No, usted estaba planteando algo en torno a una perspectiva personal. Claro. Y no es un asunto personal, es un asunto de un proyecto y de un equipo. Nosotros en la Asamblea Nacional, bajo las orientaciones de nuestra organización política, del presidente, tanto de la República como de la Asamblea, pues hemos venido desarrollando una serie de instrumentos y formamos parte en la construcción de esas leyes que busca generar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad económica y darles herramientas al Ejecutivo para acelerar todo este proceso que hemos venido implementando y que ha logrado un punto de quiebre importante. Veíamos en estos últimos días cómo el presidente hacía referencia al incremento en el Producto Interno Bruto que hemos experimentado durante este año. Y particularmente voy a detenerme un momentico allí, porque a partir del segundo trimestre del año 2021 comenzamos a revertir la situación de decrecimiento que se venía presentando en la economía nacional y hoy podemos mostrar 13 trimestres de manera consecutiva. Por supuesto, la economía que tenemos en estos momentos no es la misma que teníamos en el 2014, antes de la implementación de todo este esquema sancionatorio, el decreto de Obama, pero indudablemente es una recuperación continua que tenemos. El último trimestre generaba una variación del 8,8%, es decir, creció la economía en relación al trimestre del año 2023, el segundo, en 8,8%. Hay una expansión de la producción y eso indudablemente favorece tanto a los consumidores como a los productores y a toda la economía en general. Eso pasa también por algunos éxitos que tenemos que destacar, como ha sido el control de la inflación, que si se quiere fue el principal instrumento de ataque que se hizo en contra del pueblo venezolano. Vimos la publicación del Banco Central de Venezuela, daba una inflación mensual de 0,8%. Cuando nosotros vemos de enero a septiembre, tenemos 12,1%. Y esas cifras te coinciden con lo que paga la gente en los mercados y en los abastos y superabastos. Fíjate,
nosotros... A veces hay precios más altos. Sí, no, bueno, la inflación, su definición es un aumento generalizado en Por el eso. nivel general de precios. Puede ser que unos productos suban más que otros, pero un promedio ponderado con todas las unidades económicas que censa el Banco Central de Venezuela nos da un crecimiento en términos generales en esa cantidad, que es muy distante de la que tuvimos en el año 2023, que estaba alrededor del 150%. Pero un dato interesante allí que también quiero destacar, porque así como hacen referencia, le vemos mucho repique cuando los índices de las variables económicas no son muy favorables, nosotros tenemos que destacar este logro que hemos venido obteniendo, cuando lo que se llama la inflación interanual, es decir, cuando yo comparo la variación de septiembre 23 a septiembre 23 a septiembre 24 es 25,5%. ¿Qué me indica eso? Que de continuar un comportamiento similar en las variables que miden el comportamiento en el índice nacional de precios, vamos a tener una inflación por debajo del 25% que tenemos aproximadamente 2 décadas que no logramos un índice inflacionario en esa cuantía. Eso es sumamente interesante. Cualquiera puede decir, sigue siendo una inflación alta. Por supuesto, Claro pero venimos, pero venimos de un hecho Y los artículos son más caros también. hiperinflacionario, Claro. inducido por todo este ataque a la economía venezolana. Entonces, son datos que tenemos que destacar. ¿Qué me dice eso? Una perspectiva muy favorable para los próximos meses y el año 2025. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos los agentes económicos, no solamente el gobierno, sino también los sectores privados que han entendido el papel que les corresponde jugar en la sociedad. Entonces andamos en buena orientación. Aquí leo también que dice algo que dice, ¿tú conociste a Michel Candesus? ¿No conociste? No. Este fue el presidente del Fondo Monetario Internacional cuando ocurrió el Caracazo. Y él dice aquí, el Caracazo me pegó en el cogollo del corazón. Oye. ¿Por qué te ríes? No, porque personas que promocionan esas recetas neoliberales y de shock en contra de la población, que supuestamente se hace para mejorar el comportamiento económico, oye, no sé cómo lo pueda sentir, Claro. más si no está en el país donde ellos lo implementan, porque es muy fácil desde otras instancias tratar de establecerle políticas extraterritoriales a otras naciones, no importándolo los efectos negativos que pueda generar. ¿Tú conociste a Sanguinetti, presidente? No, Dice aquí, no, es que tú estás hablando El- ya, el tú estás hablando unas cuantas décadas atrás. el radicalismo nos llevó a una dictadura. Este José María Sanguinetti, historiador, periodista, político uruguayo. Así es, Fue presidente de Uruguay. así es. ¿Qué otra cosa ves tú en el país? Mira, no, como lo estaba señalando anteriormente, ya una vez superado también el escenario electoral, se disipan las expectativas y cada sector se ocupa de lo que le corresponde. Y la tarea principal, y lo que uno también sigue recogiendo de la población, tiene que ver con el hecho económico, indudablemente en una perspectiva mucho más favorable que los años anteriores. Por eso es que vemos a veces cómo se intenta, Carlos, de generar un escenario de incertidumbre, de expectativas no favorables, para tratar de incidir sobre la toma de decisiones a futuro que tengan que hacer los agentes económicos. Aquí veo, por ejemplo, Venezuela, exportaciones de petróleo cayeron en 9% en septiembre, dice el diario El Nacional. No, por el contrario, venimos aumentando, ya superamos los 950.000 barriles, ya estamos cerca del millón, y eso es un logro importante porque el esquema sancionatorio se mantiene. Eso es un esfuerzo de toda la clase trabajadora venezolana y todo ese marco de relaciones a nivel internacional. Hay que tomar con pinzas a veces la información que generan los medios y ver de qué medio proviene. Estamos en mejor perspectiva. Aquí dice, expectativas de crecimiento económico en Venezuela se reducen 4% según Fede Cámara. Y luego Delcy Rodríguez dice, exportaciones no tradicionales han crecido 24%. Sí, fíjate, yo hace rato hablé del tema del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, ¿verdad? Los 2 primeros trimestres están por encima del 8%. Por lo general, el segundo semestre es de una mayor movilidad. Y eso indudablemente nos va a permitir obtener un resultado similar o superior. Nosotros aspiramos que el crecimiento económico para este año
sea superior al 10%. Ahora, ¿qué me indica un crecimiento económico? En primera instancia, una mayor cantidad de bienes, de productos, de mercancía, de servicios que circulan en la economía. Y si hay una mayor cantidad de productos, porque hemos empleado una mayor cantidad de personas. Y si hay mayor oferta, también ayuda a controlar la variación en los precios, porque atiende a la demanda en las proporciones que correspondan. Aquí veo en este libro anécdota también, porque es interesante. Me voy para regresar. ¿Y tú sabes quién dijo eso? El Chema Saer. El Chema Saer, no. Chema Saer fue un compañero, revolucionario. Fue estudiante, ¿Fue compañero suyo? En el Liceo de Coro. Bueno, estudiamos juntos. ¿Y no lo acompañó usted en alguna de las acciones? Él vino aquí muchas veces para decirme qué iba a hacer. Ok. Amigo mío. ¿Lo entrevistó? Sí, claro. Aquí está la entrevista. Bueno, sí, pero lo hizo público eso, lo que iba a hacer. Claro, aquí está, además. Adelante, ya estamos terminando. Bueno. Un mensaje final. No, un saludo a toda Venezuela, nuevamente reiterándoles y entendiendo que el hecho económico es con la participación de todos los sectores, tal como lo está desarrollando el presidente de la República a través de una instancia que se ha venido consolidando, como es el Consejo Nacional de Economía Productiva. Mira, Lobo, ¿cómo ves tú a Mérida? Mérida, por cierto, hace día se cumplió un aniversario más de su fundación, creciendo, una movilidad importante que se ha venido incrementando, siempre apalancado con el turismo como uno de los principales áreas, así como el sector agrícola y pecuario. Aquí dice el Nacional otra vez que las exportaciones de petróleo cayeron en 9%. ¿Por qué? No, pero lo dice el Nacional. Creo que tiene que revisar mejor el Nacional la fuente donde toma esa información, porque Diputado ha venido Ramón creciendo. Lobo asegura que la inflación este año se ubicará por debajo del 35%. Bueno, eso fue hace... ¿Cuántos años? No, eso fue hace unos días. Pero la inflación anualizada, que le hice el comentario anteriormente, nos indica que de un comportamiento similar va a estar por debajo de ese monto. Terminamos el programa, un mensaje al final. Bueno, muchas gracias y todos con la fe y la unidad necesaria para seguir avanzando, defender la paz, la tranquilidad de todo el pueblo venezolano. La próxima parte voy a entrevistar a un compañero tuyo, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Compañero de la Asamblea. Así es. Bueno, gracias. Bueno, el radicalismo nos llevó a una dictadura, dice aquí José María Sanguinetti. Ese fue presidente de Uruguay en 1990 al 2000. Sanguinetti, ¿tú lo conociste? No, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás tú? No tuve el privilegio de conocerlo, pero he tenido oportunidad de leer mucho sobre él y sobre Uruguay. Bienvenido entonces, Eduardo Martínez. Contento de estar con ustedes. Diputado de la Asamblea Nacional, ex candidato presidencial. ¿Qué pasó ahí? Medalla de bronce, Carlos, nunca es malo. Nunca es malo. ¿Ya tiene la medalla de bronce? Ya la reclamé y como todo el mundo está de acuerdo que era medallista de bronce, no hay discusión. ¿Cuántos votos sacaste tú ahí? Miles de votos. Miles de votos. Bueno, vamos a hablar de la situación actual. ¿Cómo está? ¿Cómo ves tú el país? Bueno, en este momento estamos trabajando, tú lo sabes, en la Asamblea Nacional desde hace unos días atrás en la revisión de toda la normativa, leyes, resoluciones de carácter electoral para adecuar esta a futuros procesos. Designó una comisión especial que preside el diputado Jorge Rodríguez con 3 mesas, una técnica, una legislativa y una constitucional que presidimos los diputados Nicolás Maduro, Francisco Torrialba y yo, y estamos abocados a la evaluación de la totalidad del cuerpo legal electoral, incluido la propia Constitución. La semana que viene tenemos una nueva sesión de trabajo y esperamos revisar un conjunto de propuestas, algunas factibles a corto plazo, otras que deben esperar un poco más, pero todas importantes para que Venezuela tenga una legislación electoral que se corresponda con estos tiempos. En tu propuesta está la segunda vuelta electoral. Entre otras, nosotros tenemos 4 propuestas, y digo nosotros porque es Acción Democrática. La primera de ellas, para nosotros muy relevante, la paridad de género. Si bien hay 3 normativas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral que hablan de la necesidad de proteger la participación de la mujer, no está en ninguna ley. Nosotros creemos que la mujer, que tiene un papel tan activo en la vida venezolana, debe tener por lo menos
la garantía de que el 50% de las posiciones en los cuerpos deliberantes la ocupen ellas. Luego está la apertura de un registro electoral desde sus propios orígenes para hacer posible que realmente la población que quiere votar, debe votar, desea votar, sea la que integre ese registro. Inmediatamente después está el revisar los cocientes electorales que hasta ahora, tal como está diseñado el sistema, hace posible una sobrerepresentación de la primera minoría. Y finalmente, la segunda vuelta electoral, que implica un cambio en la Constitución, que daría mayores motivaciones para procurar consensos, entendimiento y haría posible mayor gobernabilidad en el país. ¿Qué pasó con esto que tú ves aquí? Luis Eduardo Martínez cuestiona el destino de los fondos obtenidos por la ley de pensiones. Bueno, no es que cuestione, es que hasta ahora no han sido dirigidos allí. Nosotros aprobamos en mayo una ley por unanimidad que presentó la vicepresidenta de la República, en la cual se establecía un paraimpuesto en las empresas privadas, que después fue establecido un 9% del monto de la nómina y que iba a ser dirigido a mejorar las pensiones y jubilaciones. Eso fue en mayo. Desde finales del mes de mayo, los empresarios en Venezuela, tú puedes verificarlo, están pagando ese paraimpuesto. Y hasta hoy, las pensiones y jubilaciones, especialmente... ¿Están pagando los impuestos? Sí, como no. Ese paraimpuesto se está pagando desde finales del mayo. Es decir, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ya viene octubre. Hasta hoy las pensiones se mantienen y jubilaciones en 130 bolívares. Entonces, ¿A dónde quieren llevar ustedes las pensiones con ese aumento? Nosotros creemos que debe equipararse a los ingresos que tienen los trabajadores hoy, que cuando sumas el salario mínimo, las estatique y el llamado bono de guerra alcanza el equivalente a $130 americanos. ¿Y qué pasa con esto? Que el fondo de pensiones, que tú dices que cuestiona el destino de los fondos, ¿a dónde hay esos fondos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Hoy insistiremos ante el presidente de la Comisión de Finanzas con la necesidad de que se verifique porque esos fondos que ya han sido cancelados por los empresarios no han sido destinados a mejorar las pensiones y las jubilaciones. ¿En cuánto se estima esos fondos que han cancelado? No hay una cifra exacta, pero es parte también de la averiguación que debe adelantarse. ¿Cuánto han aportado los empresarios, comerciantes de Venezuela en estos ya 4 o 5 meses para mejorar las pensiones y jubilaciones que hasta ahora no han sido convertidas en tales? ¿Estás proponiendo aquí también ajustar las pensiones de ustedes, los abuelos? De nosotros, los abuelos. No, y orgullosamente abuelos. Yo sé, pero eso viene. A ver si cobramos eso. Bueno, te repito, con esos fondos que los empresarios están aportando debería cumplirse con el objetivo que es mejorarla. Ni siquiera es el Estado venezolano el que tiene que aportar el dinero. Son el sector privado los que aportarían y están aportando, reitero. No es un futuro, no es un hecho hipotético. Ya desde mayo se está pagando. El 9% del equivalente. ¿Pero no lo están recibiendo los abuelos? No estamos recibiendo. No estamos recibiendo. Tú también vas a cobrar tu pensioncita. Bueno, pero ¿dónde está? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Tú puedes anticipar algo de tu bolsillo? No, yo contribuí 892 cotizaciones que hice en su momento al Seguro Social, pero cuando voy al banco me dan mis 130 bolívares. A mí todavía no me lo llaman, ¿verdad? No tienes edad todavía, es que tú eres un muchacho. Sí. ¿Qué otra cosa tienes tú por ahí? Bueno, en este momento destacar la necesidad de que se incorporen al proceso de consulta que la Asamblea Nacional adelanta para la adecuación de las leyes todos los sectores de la vida nacional. Nosotros esperamos la semana que viene realizar una sesión de trabajo con los magistrados del TCJ y con los directivos del CNE para avanzar en ese proceso, pero cada venezolano que le interesa el quehacer electoral del país tiene y debe participar. Nadie puede quedar afuera. Nosotros incluso invitamos, la presidencia de la comisión, a la representación de la MUD, de Un Nuevo Tiempo, de otras organizaciones políticas y lamentablemente no se hicieron presentes en las primeras sesiones. Esperamos que en las próximas puedan acudir porque la opinión de todos es importante para mejorar nuestra legislación electoral. Ajá, ¿qué otra cosa me puedes decir? Bueno, te puedo decir que... ¿Cómo están tus planes electorales? Sigues insistiendo en que en la candidatura presidencial vamos a un receso y me dice eso. En el 2030, sí. Ya voy a estar viejito. Ajá. Aquí leo en este libro
Carlos Croix dice, el TCJ no permitirá un régimen comunista, lo dice Iván Rincón Urdaneta, en una entrevista que le hicimos para esta obra. Presidente que fue en su momento de la máxima instancia judicial. Sí. Después, si no recuerdo mal, fue embajador en Europa del presidente Hugo Chávez. ¿No? Maracucho, además. Sí, sí, Maracaibo. Y aquí dice Nelson Merente, he sido y soy izquierdista. ¿Por qué te ríes? Adelante. Un hombre enamorado de La Guaira. Adelante. ¿Qué otra cosa? Creo importante, Carlos, que los venezolanos entendamos que es el diálogo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, nos falta sobre ¿Qué nos todo falta por unirnos. Como decía, hemos hecho, pero falta mucho por hacer. ¿Quién decía eso? Eso lo decía Teodoro Pekov. Teodoro Pekov. Ajá. Como también decía, como tomó una frase de Eudomar Santos, Sí. como vamos viniendo, vamos yendo. Casi. Pero lo que más falta en Venezuela, y yo estoy convencido de eso, es que entendamos que debemos dejar atrás tanto odio, tanto confrontación, ponernos a ¿Y trabajar tú juntos por el sientes que hay país. odio? Sí, sí, hay una exacerbación de los odios, no en el común del venezolano, sino sobre todo en la clase política. Entonces, Pero, de parte y parte, pero yo he visto gente de oposición que quiere llegar a acuerdos con el gobierno y el gobierno dice que quiere llegar a acuerdos con la nosotros queremos oposición. llegar a entendimientos, a consensos. Creemos que esa es la única vía, pero todavía hay unos extremos, tanto en el oficialismo como en la oposición, en ambos. En el caso de Acción Democrática, ¿qué has hecho tú para llegar a un consenso? En el caso de Acción Democrática, esa Acción Democrática que lidera Bernabé Gutiérrez, hay todo un clima de apoyo total, absoluto a los consensos nacionales. Creemos en el entendimiento, como también creemos en el voto. Creemos en la necesidad de reconciliarnos. Creemos en la promoción de la paz. No hay nada más importante, Carlos, que garantizar la paz en Venezuela, y eso pasa por abatir los odios. ¿Se están haciendo gestiones a nivel de la dirigencia política? Es una prédica permanente. Hace poco, bajo la conducción de Miriam do Nascimento, nuestra nueva secretaria de la Organización Nacional, y se realizaron jornadas regionales. En este momento se están realizando municipales y parroquiales, llamadas Maélica, en la cual uno de los principios fundamentales que se defiende es la necesidad de garantizar el entendimiento. ¿Y ese mensaje ha tenido receptividad? Sí, cómo no. En lo que se refiere a la dirigencia de Acción Yo Democrática, sé, en Acción Democrática, pero en el otro sector, ¿no? Con quien hay que acordarse. hay, te repito, que no cansarse. O sea, que hasta que no se entienda, ¿Tú notas que el gobierno tiene interés en eso? sí, sí tiene. Como tenemos interés nosotros, si bien hay en el oficialismo algunos radicales que pareciera que no tienen interés, y en la oposición hay otros radicales que pareciera que no tienen interés. Pero no han Entonces, conversado a nivel de gobierno, oposición. nosotros de estamos tu ala. conversando permanentemente. Ahí está la comisión especial, que te repito, preside Jorge Rodríguez y yo vicepresido, junto con Nicolás Maduro Guerra, donde están sentados 36 jefes de partidos de oposición. Estamos conversando sobre la modificación de estas leyes que tengo aquí. Por ejemplo. Bueno, la ley orgánica del Poder Electoral, la ley orgánica de los procesos electorales, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ley orgánica de amparo sobre derechos constitucionales, la ley de partidos políticos, varios reglamentos, resoluciones. Eso implica un trabajo arduo, pero también implica entenderse mucho. Yo en la madrugada estaba trabajando, revisando el conjunto de propuestas que se han hecho para estas modificaciones, pero también para nuevas leyes que pudieran ayudar que en el futuro no se presentara tanta diatriba. ¿Cuáles serían esas leyes? Nuevas. Estamos hablando, por ejemplo, de una ley de contencioso electoral que permita constituir más allá de la sala electoral instancias que hagan posible dirimir jurisdiccionalmente conflictos electorales. Está también una ley que hay que discutirla mucho, hay que hablarla mucho, que es la referida al financiamiento de los partidos políticos, que hoy constitucionalmente está prohibido. Ahí también empieza a discutirse la necesidad de tipificar claramente cuáles son los delitos Y electorales. hay una ley contra la violencia oral. Está, por cierto, Verbal. en discusión. Sí. Sí. ¿Y a dónde nos conduce eso? Hay varias leyes que procuran ponerle coto a los excesos, no solamente A los presencial. insultos. Sí, sí, sí. Incluso ayer me presentaron un grupo de abogados una propuesta que el título quizás sea incorrecto, que se llama la ley para contrarrestar el olvido, es el título que le pusieron. Pero realmente está vinculada a toda esa multiplicación de ataques que se ven y fake news en las redes sociales, para de alguna manera moderar esa situación y evitar que la descalificación sea la constante en algunas plataformas tecnológicas. En las redes sociales
el gobierno tiene una propuesta de modificar esas cosas. No, son un grupo de abogados independientes. Incluso algunos de ellos están vinculados a sectores de la oposición. Ayer me reuní con ellos, me sorprendió gratamente porque tienen un proyecto de ley bien hecho. Pudiera presentarse por iniciativa parlamentaria, pero convenimos en que la próxima semana vamos a tener una segunda reunión formal para ver el contenido de la ley y la manera de abordarla. Brasil acaba de discutir largamente, incluso se dictaron sentencias del propio Tribunal Supremo para de alguna manera regular a X, y en Europa hay países que han... Creo que ustedes en el Congreso también están discutiendo algo parecido. Hay una propuesta en la comisión para castigar el insulto, cosas de eso, ¿no? No castigar, ese Sino no es el que... término correcto, sino de alguna manera moderar y garantizar allí el que no pueda vulnerarse el prestigio y la respetabilidad de las personas. Bueno, pero si tú no cumples eso, te castigan, me imagino. Pues, claro, la ley. Claro. Pero debe ser así, porque si yo llego aquí frente a estas cámaras y hago una serie de calumnias contra cualquiera, digamos contra ti, tú tienes el derecho de actuar... Si es contra mí, no sales de aquí. ¿Qué otra cosa puedes decirme hoy? Te puedo decir que hoy en Venezuela tenemos que hacer un gran esfuerzo para entendernos, que este es un gran país, que este es un país extraordinario, que tenemos un gran potencial y que quizás, y en eso yo soy un fanático, tenemos que poner el mayor empeño y el mayor esfuerzo en que se recupere la economía y podamos hacer mayor gestión social para los que los venezolanos vivamos mejor, para que nuestros muchachos no tengan que irse del país. ¿Se han ido muchos? ¿A tu juicio? A mi juicio sí, o sea, hay cifras que difieren, ALNUR habla de varios millones, hay otros que hablan de una cifra inferior, pero no hay un sector de la vida nacional, no hay una urbanización, un barrio donde uno no conozca muchachos que se han ido, familias que se han ido. Este es su país, este es nuestro país, no tenemos por qué marcharnos. Aquí en este libro que dice aquí, hay las confesiones de Arias Cárdenas y hay una declaración también de Diosdado, dice: esos corruptos no eran amigos míos. ¿A quién se refiere? ¿A Pancho? En una lucha contra la corrupción que inició Diosdado. Aquí él dice, y Arias Cárdenas dice aquí en sus confesiones, por qué se fue del país, ¿no? Bueno, y aquí dice... Cuando vuelvas a escribir un libro de eso, entrevístame para yo contar allí en detalle cómo Arias Cárdenas, entonces gobernador del Zulia, se reunió, conversó, contactó a varios gobernadores de cara a las elecciones presidenciales que se iban a realizar días después. Será interesante, pero lo dejo como una primicia. Ok. Y aquí dice, me voy para regresar. ¿Tú sabes quién dijo esto? No. Chema Saer. Wow, falconiano. Fue compañero de estudio mío. Falconiano. Se fue a la guerrilla. Renunció y se fue al bachiller. Su papá incluso fue gobernador. Fue gobernador Pablo Saer. Sí. Y estando don Pablo, él se fue para allá, para la guerrilla. Y yo recuerdo que yo trabajaba en el Universal, y como nosotros estudiamos, él se fue a despedir, me dijo, me voy para la guerrilla, yo no me voy del país, porque lo sacaron del país y se devolvió. Sí. Bueno, fue un tiempo convulso, pero que hoy esperamos que no sea el camino de la violencia el que algunos se sientan tentados a seguir. Paz, paz, paz. Nunca me canso de proclamarlo. Un mensaje al final. Bueno, estamos en octubre, pero ya próximos a terminar el año. Que estas semanas que restan por delante sean de un gran esfuerzo y que tengamos todos la oportunidad de reencontrarnos este mes de diciembre en familia y lo disfrutemos. ¿Qué le vas a pedir al niño Jesús? Paz, otra vez paz. Lo que más quiero es paz para Venezuela. No le vas a pedir un caballo. Los burros son mejores. Los burros son mejores. Gracias. En la próxima parte tengo a Verónica Crespo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Bueno, doctora Verónica Crespo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología, o expresidenta, dice usted. Expresidente de la sociedad. Nunca se pierde esa calidad de presidenta, ¿no? Aquí veo uno que puso el presidente, dice, me quitaron la casa y me echaron del país con los peores insultos. Esto lo dice nada más y nada menos que el doctor Ula Piete, en una entrevista que yo le hice para este libro, para el semanario Quinto Día en la época. Y Ula
cuenta ahí su historia de cómo se tuvo que irse del país. Bueno, hay otra entrevista que es interesante, que es el general Pedro M. Cárdenas quiso pegarle un tiro a mi padre. Esto lo dice el hijo de Juan Vicente Gómez. Todas estas ya están en este libro que llaman Conversaciones con Carlos Croix. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo está la reumatología en Venezuela? ¿Muchos dolores? Bueno, la verdad que la reumatología sí es la especialidad que ve todas las enfermedades autoinmunes y musculoesqueléticas. Todo lo que tiene que ver, el mes de octubre lo dedicamos a hacer conciencia, ¿no? Porque no es una celebración el tener dolor, pero a ser consciente de que estas enfermedades, muchas de ellas son crónicas, afectan a todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, de todas las edades pueden verse afectados con una enfermedad reumática, hombres, mujeres, muchas de las enfermedades como la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerosis sistémica son más frecuentes en mujeres, pero puede ocurrir en cualquier persona. Pero en la situación general del país, ¿esa enfermedad ha aumentado mucho? La prevalencia de la enfermedad es similar, vamos a decir, a otras partes del mundo, pero quizás lo complicado a veces es el tratamiento. Realmente en este momento en Venezuela somos pocos reumatólogos, vamos a decir, para la cantidad de habitantes, y a veces las personas, no hay reumatólogo en todos los hospitales o en todas las clínicas o en todos los centros de salud, y a veces el llegar de primera vez a un reumatólogo puede tardar un poco. Y para nosotros es muy importante la atención temprana. Toda enfermedad que se detecte de manera temprana y que tenga el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado por su especialista va a tener una mejor progresión, una menor afectación de las articulaciones, en el caso de la artritis, y la persona tener una mayor calidad de vida, que al final es el objetivo que uno busca. ¿Y cómo dices tú que se combate eso? Eso no te cura. Bueno, nosotros no hablamos muchas veces de curación, sino de remisión. Por eso. Cuando hablamos de remisión, hablamos de que no hay actividad en la enfermedad, no hay dolor, no hay inflamación. Entonces, eso es una buena calidad de vida. ¿Por qué se genera esa enfermedad? Como decimos por falta de ejercicio, médicos, por no darle trabajo al cuerpo, como dicen. No, a veces hablamos que es multifactorial. Hay una razón que por lo general desconocemos, que nuestro sistema inmune empieza a actuar de manera errada o distinta sobre el organismo, y puede actuar sobre los órganos, puede actuar sobre las articulaciones, y eso causa inflamación, causa dolor, pero tiene que ver muchos factores. Ahora, doctora, la artritis, la artrosis, enfermedad de Behçet, fibromialgia, ¿qué es eso? Son distintas etiologías cada una de ellas. En el caso de, vamos a ir en orden, por ejemplo, la osteoartritis o artrosis tiene que ver con el desgaste del cartílago articular. Si aumenta con la edad, es mayor cada vez después de los 60, 70, 80 años, pero no es exactamente igual en todo, y por eso sabemos que entonces tiene diferentes factores. Hoy en día, desde la alimentación se influye, la actividad física, como dice, mover el cuerpo también influye, pero muchas veces el tipo de trabajo que hemos realizado toda la vida, el sobrepeso, hay muchas cosas que pueden influir. El tabaquismo, por ejemplo, también puede influir, el fumar, y entonces por eso es que hablamos que son multifactoriales. ¿Y después qué parece eso tiene cura? Bueno, no, como digo yo, no existe el secreto de la eterna juventud, pero, pero lo hay enfermedades que se curan. Bueno, en nuestra especialidad, por eso es que le digo que más que hablar de curación, se habla de remisión. ¿El tratamiento? Sí, el tratamiento, muchas veces el cambio de hábito. En el caso de la fibromialgia, que es distinto, hay una alteración a nivel de los receptores de dolor. El paciente, o muchas veces decimos la paciente porque es más frecuente en mujeres que en hombres, pero no es excluyente, le puede dar también a los caballeros. Se caracteriza porque tiene dolor en todo el cuerpo, amanece cansado, con dolor. Hay expresiones de los pacientes como que amanecí como un loro matado a escobazos, o como que me cayeron a palo, o como que me pasó un tren por encima.
O sea, es contundente. Si le pasó un tren por encima, no tiene como echar cuento. Bueno, todas esas cosas. Hay una paciente una vez me dijo, sentí como que me hubiese apretado un gorila toda la noche. Caramba. Imagínense. Entonces, a veces es un dolor muy intenso. Que sintió que de aquí... Que como que te estaba apretada. Un gorila. Ajá. Y no se divorció. Bueno, imagínense. Pero es complejo y entonces, pero se puede tratar. Claro. Y tiene... puede ser muy distinta esa manera de presentación de un paciente a otro, pero también tiene opciones de tratamiento y es el reumatólogo, el especialista, porque al final, y creo que una de las cosas más importantes y que nosotros hacemos énfasis es que la historia clínica, lo que el paciente expresa, escuchar al paciente, el orden cronológico en el tiempo, cómo se fueron presentando las manifestaciones clínicas del paciente. Si se han agregado cosas nuevas, si hay algo que lo mejora, hay algo que lo agrava. A veces las situaciones de estrés, la parte emocional, lo que haya vivido el paciente, eso también muchas veces puede influir. Entonces, es muy importante esa parte de la historia clínica y bueno, después uno de acuerdo a cada enfermedad se pueden hacer otro tipo de... Doctora, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? La artritis es una enfermedad autoinmune, una enfermedad reumática autoinmune inflamatoria. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de autoinmune? Autoinmune, nosotros tenemos un sistema inmune, todos los seres humanos, que nos protege de las infecciones, de los virus, de las agresiones externas. Es como nuestro ejército dentro de nosotros para protegernos. Para defenderlo. De agentes externos. Pero por una razón que a veces desconocemos, ese sistema inmune comienza a actuar como contra sí mismo. Y eso es lo que hace que de repente, en el caso de la artritis reumatoidea, se hinchen las articulaciones. Haya dolor, haya inflamación, y tú dices, ¿qué pasó? ¿La artritis reumatoidea tiene cura? No. No. Pero se trata, sí, claro que sí, con remisión, con tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Bueno, el tratamiento va por un lugar, que es la principal razón por la que nos consulta el paciente, aliviar dolor e inflamación, pero debe haber un tratamiento de fondo, lo que llamamos nosotros fármacos modificadores de la enfermedad. Esos fármacos modificadores de la enfermedad, hay, vamos a decir, varias opciones, y se va utilizando de acuerdo, porque no todos los pacientes van a responder exactamente con lo mismo. Luego también existen las terapias biológicas que pueden ayudar y todo esto debe ir acompañado de una alimentación balanceada, de la actividad física y muchas veces el apoyo emocional. Hay muchas cosas que pueden ayudar y sí pueden mejorar y sí puede haber una mejor calidad de vida. En este momento la gente está acudiendo a las consultas por reumatología. Sí, claro. ¿Es costosa? Depende. O sea, hay reumatología... ¿Depende de qué? ¿Del médico? Bueno, no necesariamente nada más del médico, porque los médicos que muchas veces se trabaja a nivel público, también trabajan en privado, trabajan en diferentes instituciones, pero realmente con el poder adquisitivo del venezolano, muchas veces se hace difícil el acudir a consulta, y no solo eso, sino que, como les dije, al nivel hospitalario, sí hay reumatólogos en diferentes estados del país que trabajan durísimo. Pero han subido las consultas, según me estaban diciendo unas personas, en todos niveles. Bueno, es que han subido tantas causas de precio que yo creo que todo puede haber subido, pero creo que una de las... Pero usted debe saber si han subido, porque usted cobra, ¿no? Bueno, claro. Claro que sí. Aquí habla de la esclerosis sistémica y la esclerosis múltiple. ¿Esta esclerosis sistémica qué es? Cuando hablamos de la esclerosis sistémica, es una enfermedad que inicia también, es autoinmune, también como dijimos, como en el caso de la artritis reumatoidea, es inflamatoria, pero comienza a ocurrir también un proceso de fibrosis que puede afectar tanto la piel, la piel se pone como dura, gruesa, como más rígida, puede dar facciones de más rigidez en el rostro, pero también la piel de los brazos, de los dedos, puede sufrir cambios y estar más rígida. Pero además de eso,
puede haber afectación Ok. de órganos. ¿La fiebre mediterránea qué es? Bueno, no entra entre las enfermedades autoinmunes Aquí que dice nosotros fiebre vemos. mediterránea familiar. Ponen aquí la primataria, la primología, ¿no? Bueno, no entra entre las enfermedades reumáticas ¿No? autoinmunes La que gota. nosotros más vemos. La gota es una artritis por deposición de cristales de ácido úrico. A veces va asociado Ok. más al licor, a la ingesta, sobre todo de carnes rojas procesadas, y a veces tiene un componente también familiar. Ok, ¿y la miopatía? Allí hay una afectación a nivel de músculos Ya. que puede tener también, hay miopatías El que lupus. son autoinmunes. El lupus que es muy común, ¿no? El lupus eritematoso sistémico Ok. tiene que ver, es una enfermedad Ok. también reumática, autoinmune, que puede afectar diferentes órganos. Las presentaciones clínicas pueden ser muy distintas, pero igualmente un diagnóstico oportuno Ok. y el tratamiento Ok. adecuado puede hoy en día Ok. tener una paciente más Y frecuente para en mujeres terminar, que ¿cómo en está la hombres. osteoporosis? La osteoporosis, la pérdida de densidad mineral ósea del hueso, Ah. aumenta con la edad, pero también hay otros factores como ¿Y no tiene cura? el tabaquismo, Ya. la alimentación. Hay muchos factores que pueden Ok. influir, pero sí tiene tratamiento también. Ok. Y puede tener el paciente, lo que aumenta el riesgo de fractura. Si Claro. mejora con la alimentación, con el ejercicio, con el tratamiento, la paciente puede tener una mejor calidad de vida. Un mensaje final antes de irse. Bueno, Consejo a los pacientes, a la gente. que las enfermedades reumáticas autoinmunes hoy en día, 2024, tienen opciones de tratamiento, que consulten a su médico de cabecera, si Ok. es su médico internista, el médico, y si es necesario acudir a un reumatólogo, bueno, hay un grupo de reumatólogos preparados, formados en Venezuela, que lo pueden atender y le van a brindar para que tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias a la doctora Verónica Crespo, presidenta de la Sociedad Venezolana, Expresidente. expresidenta. Bueno, nunca pierde el grado. Siempre se ha sido presidenta, como dicen.